Universidad Nacional de Chimborazo y de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnología y de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la Física. Bienvenidos al webinar internacional titulado Rutas de la Investigación Científica, con quien tendremos hoy el placer de conversar, es la doctora Tamara Pando de Perú. Y para dar inicio pues a la agenda, invitamos al doctor Gonzalo Pombosa, nuestro subdecano, a dar las cordiales palabras de bienvenida. Muchísimas gracias ante todo. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta mañana. Un poquito fría, un poquito, digamos en este caso, pues, con sus vicisitudes que hemos tenido aquí en el país, que un poquito caído de ceniza, etcétera. Sin embargo, pues, eventos como este nos dan justamente la fuerza necesaria para poder seguir avanzando, poder hacer que la academia no se detenga, que continúe. Darles la más cordial bienvenida a usted, doctora Tatiana Panda, justamente por acompañarnos en esta mañana, pues, y a todos quienes se han dado cita, compañeros directores de carrera, a la señora decana justamente de la facultad que nos acompaña, a los compañeros docentes, invitados especiales, pues, darles esta cordial bienvenida, pedirles que por favor siempre nos apoyen con su presencia y que este evento sea justamente el reflejo de ese anhelo por querer superar y romper esas cadenas que antes teníamos de la presencialidad. Hoy aprovechemos pues la virtualidad para poder unirnos mucho más y sacar todo el provecho necesario. Por mi parte, pues felicitarles por el evento y desearles la mejor de las suertes y éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pombosa, y pues un cordial saludo y agradecida por todos nosotros por su presencia y sus palabras. A continuación, damos la palabra a la doctora Amparo Cazorla, nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnología, para que por favor haga la inauguración de la actividad. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar la presencia del doctor Gonzalo Pombosa, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. También un saludo muy cordial a la máster Sandra Tenelanda, directora de la carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales, Matemática, Física, es decir, y también de la carrera de Ciencias Exactas. Saludar la presencia a nuestra invitada especial, nuestra conferencista, como es la PhD, Tamara Tatiana Pando Escurza. Gracias por estar acá en nuestra querida universidad. Y al equipo técnico, a nuestros docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Jimena Zúñiga, la doctora Ada Rodríguez, quienes más están pues atrás de esta sala virtual, elevando ese apoyo técnico para poder nosotros desarrollar este tipo de actividades. ¿Cómo no saludar a todos los señores directores de las diferentes carreras que nos acompañan en este evento, a los señores docentes en general de la facultad y nuestros estudiantes? Además de nuestros estudiantes, también tenemos ahora la oportunidad de contar con la presencia de los señores graduados de esta linda carrera en el área. El evento preparado por parte de quienes hacen esta valiosa carrera, que hace pues referencia a un webinar internacional que habla sobre las rutas de la investigación científica. Qué importante es poder nosotros conjugar esos tres procesos que se refiere a la docencia, la investigación y la vinculación. Qué importante es tratar estas temáticas de actualidad de tal manera de que nuestros estudiantes y nuestros graduados, aquellos que están presentes en su formación y aquellos que ya están dentro del desarrollo de su desempeño profesional, puedan tener, ¿no?, esa orientación de esas políticas y líneas de investigación que actualmente se puede seguir hablando dentro de esta área de conocimiento. La Universidad Nacional de Chimborazo, en nombre de sus principales autoridades, el PhD Nicolás Samaniego, pues tiene como fin primordial poder enfocarnos dentro de la internacionalización y brindar este tipo de oportunidades, usando, pues ya lo dijo el doctor Gonzalo Pombosa, utilizar ahora este medio virtual de tal manera de que ya no es necesario estar presente en distintos espacios, sino al contrario, hacer uso de estos talentos, de las experiencias de investigación generativa y de formación que se ha ido teniendo en tan importantes perfiles como es hoy con la doctora que nos está acompañando, y sacar provecho en su máximo nivel, de tal manera de que nazcan nuevas líneas de investigación que se pueda ir trabajando como formativa y como generativa. Esta es la idea, ¿no?
Entonces, felicitar específicamente a la carrera por haber tenido esta iniciativa y ofrecer este tipo de espacios a nuestros estudiantes y a la comunidad en general. En nombre, permítame esta vez que en nombre de nuestras principales autoridades, poder dejar inaugurado este evento, desearles toda clase de éxitos, de tal manera de que cumplamos con ese objetivo como es la construcción del conocimiento y de esta manera apoyar esas iniciativas y creatividad esencial en la construcción del conocimiento, porque es eso, es diversión el conocimiento. Un buen día para todos y doctora, bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Amparo Casor, la decana de nuestra facultad. Para dar inicio a la actividad del día de hoy, pues quiero recordarle a los asistentes que en el chat tienen ya el link de la asistencia. También se encuentra un chat de preguntas y respuestas para que por favor cualquier consulta la coloquen por allí, de manera que una vez que nuestra expositora haya terminado su participación, podamos hacerle las preguntas correspondientes. Nuevamente, bienvenida, doctora Tamara Pando, de Perú. Me permito leer su síntesis curricular antes de dar inicio a la actividad. La doctora Tamara Tatiana Pando Escurra es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo. Es doctoranda en Administración de la Universidad de Celaya, México. Ha recibido el reconocimiento Honor a la Calidad Educativa del Consejo Iberoamericano de Bolivia. Es docente honoraria de la Universidad Tecnológica de los Andes y conferencista internacional en México, Colombia y Ecuador. Ha sido docente en diversas universidades de México y Ecuador y posee publicaciones en los temas pensamiento crítico, liderazgo femenino y estrategias de cultura de negociación. Nuevamente, doctora Pando, bienvenida. Queda usted en el derecho de palabra. Le recuerdo que cuenta con aproximadamente 30 minutos para hacer su disertación. Al cabo de ella le estaremos haciendo las debidas consultas y comentarios que los participantes presenten en el chat. Buenos días, adelante. Buenos días, voy a robarles nomás unos segundos. Buenos días, yo me encuentro ahora muy cerca del hermano país Ecuador. Estoy en Tumbes, soy tumbesina de nacimiento. Y siempre me he sentido muy a gusto con todos ustedes, muchos alumnos ecuatorianos, y de verdad esta invitación la tomo con muchísima alegría. Gracias a ustedes por esta oportunidad y vamos a conversar, como dice la doctora Amparo, vamos a conversar en este momento sobre el conocimiento y a este tema que muchos de los estudiantes a veces le temen, como es la investigación, por la sistematización, por la concatenación que tiene que tener todo trabajo de investigación, pero resulta muchas veces ser más fácil de lo que cada uno del estudiante cree. Solamente buena voluntad, muchas horas en busca de información. Bueno, ahora es virtual, no podemos ir a bibliotecas, tenemos que seguir cuidándonos. Ambos países y el mundo entero afronta una de las crisis más grandes de salud. Creo que eso es lo que ahora debemos cuidarnos y protegernos. Bien, voy a poder compartir mi pantalla, por favor, un minutito para compartir mi pantalla y ustedes me comentan si se visualiza. Las rutas de investigación, ¿se visualiza? Sí, doctora. Aún más grande. Ok, gracias. En las rutas de investigación, según don Roberto Hernández Sampieri, nos menciona los 3 enfoques, ¿no? Lo cuantitativo, lo cualitativo y ahora el mixto. Pero, ¿cuál de las 3 rutas es mejor? Ninguna de las 3 rutas es mejor. La reina de la investigación es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema me va a indicar cuál es la ruta que yo voy a tomar, cuantitativa, cualitativa o mixta. Jamás debemos empezar diciendo yo quiero una cualitativa o yo voy a hacer una mixta. Tranquilos, hay que revisar la literatura y una vez que uno tenga la literatura, después de haber hecho la revisión exhaustiva de la literatura, elaboramos nuestro planteamiento del problema y nuestro planteamiento nos indicará cuál enfoque voy a tomar. El ser humano alberga sentimientos contradictorios, ¿no? El ser humano es muy complejo, por eso ahora se le está dando también mucha fuerza a lo cualitativo, porque recoge percepciones, experiencias, sentir, modos de ver la vida tan diferentes. Aquí en este grupo humano cada uno ve la vida con el cristal que lo mira, ¿no? No por eso uno es mejor que el otro, pero somos por naturaleza
complejos, ¿no? La desesperación y la impotencia, los límites y las posibilidades de autodestrucción. Todo ello nos lleva a tener claro qué es exactamente el conocimiento, para qué sirve el conocimiento. El conocimiento es un poder que hay que saberlo utilizar. El conocimiento científico es el único válido, ¿no? Ya que es la principal causa de que la pobreza termine. Un pueblo, sabemos hoy en día, un pueblo educado es un pueblo próspero y en desarrollo. La ética de la ciencia, sabemos que tenemos que tener ética para hacer ciencia. Nos debemos como investigadores a ser muy honestos con nosotros mismos, por ejemplo, el plagio, ¿no? Ahora tenemos sistemas ya de control como Turnitin y en ese sentido no podemos autoengañarnos. ¿Cómo se define la investigación? Es un fenómeno o de un problema. Fíjense, la investigación es sistemático, todo está sistematizado, nada está al azar, todo está concatenado. Una idea, viene la otra idea y todo tiene una secuencia. Desde el enfoque cuantitativo, estoy hablando ahorita desde el enfoque cuantitativo. ¿Cómo surgen las ideas o cómo surgen que en el pregrado o en el mismo posgrado, cuando los que están haciendo maestría y doctorado, qué investigación hago? Bueno, ahora tenemos increíble cantidad de ideas para hacer investigaciones. Desde el COVID, en estos momentos, cómo afectó la crisis a la educación, cuántos niños por falta de conectividad no están dejando de estudiar, la situación de las empresas que han quebrado o han cerrado, la publicidad, la universidad misma que ha tenido que afrontar nuevas formas de poder llegar a la educación, nuevas formas de poder afrontar docentes que no estaban capacitados en las competencias tecnológicas, hoy se han visto en la necesidad de capacitarse. Entonces, todas estas ideas sirven para hacer trabajos de investigación, ¿no? Las fuentes y motivos de la investigación científica, saber hacia dónde voy a ir. La idea tiene que ser clara, hacia dónde voy. Tener claro el por qué y el para qué. Tenemos que ver con el acontecimiento cultural, con el acto de la plena conciencia, obviamente la responsabilidad que tenemos, que el mundo moderno nos exige también. Si hacemos de repente investigaciones con rendimiento académico, ya hay muchísimas investigaciones con rendimiento académico o satisfacción laboral. ¿Qué nos está requiriendo el mundo en este momento? Por ejemplo, el COVID-19, que tienen que estar haciéndose investigaciones constantemente para poder tener algunas propuestas claras de lo que debemos hacer. La elección del tema, el tema de preferencia, siempre hay que buscar un tema que nos guste, un tema que nos apasione, un tema que cuando pasemos horas invertidas en la búsqueda de información no sea tedioso. Yo siempre les digo a mis estudiantes que tienes que amar lo que estás haciendo, porque si estoy enamorado y tengo que viajar 10 horas por la persona que yo quiero, llegar ahí es lo mejor que me puede pasar en la vida. Pero si llego 10 horas por alguien que no me gusta, debe ser lo más terrible, pues, ¿no? O sea, en ese sentido uno se enamora de sus trabajos de investigación, los acaricia y se apasiona con ello. Eso nos permite tener un buen punto de llegada. Examinar las publicaciones de otros autores que ya lo hicieron, tener clara la bibliografía, los temas afines e instituciones, ¿no? ¿Cómo se generan las buenas ideas? Las buenas ideas te intrigan, te alientan a continuar. Las buenas ideas no necesariamente son nuevas, pero pueden ser novedosas. Las buenas ideas de investigación sirven para elaborar teorías. Podemos construir teorías. Las buenas ideas pueden fomentar interrogantes y cuestionamientos, ¿no? ¿Para qué? En la medida que uno avanza en la investigación, siempre se sigue cuestionando. Creo que los que hemos hecho trabajos de tesis sabemos que nunca los cerramos. Siempre en la medida que más profundizamos, más vacíos nos quedan y creo que hasta unos minutos antes de sustentar la tesis quiere borrar porque quiere agregar algún dato o alguna información que hemos recogido.
¿Dónde podemos buscar? En bibliotecas, ¿no es cierto? En la virtualidad hoy en día, en trabajos de tesis de otras personas que nos puedan dar pautas, lineamientos. Se dice que ¿por qué los antecedentes en una investigación? Los antecedentes son muy importantes porque nos van a servir cuál es el camino que siguió el otro investigador para no cometer esos mismos errores. Y todo lo vuelvo a llevar a la vida personal, a la vida diaria, a la cotidianidad. Por eso les digo a los estudiantes, no hay que tenerle miedo a la investigación, porque la investigación es parte de la realidad, de este día a día, de este momento que nos toca afrontar. Esa es investigación, hacemos investigación. Lo que pasa es que no hacemos una investigación sistematizada y las mujeres somos expertas haciendo investigación, somos de veras que ahí, en ese sentido, somos muy buenas. Entonces, desde ese punto de vista que todos hacemos investigación, no hay por qué tener dificultad o miedo para poder hacer un trabajo de investigación. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo? Es secuencial y probatorio. El cuantitativo yo tengo que ir probando lo que voy diciendo, las hipótesis que van surgiendo. Cada etapa precede a la siguiente. Esto quiere decir que no podemos pasarnos o eludir pasos. En la cuantitativa son pasos a seguir. Yo no puedo saltearme un paso. Este enfoque es importante indicar que el orden en este enfoque es muy riguroso. ¿Y de dónde parte? Parte de una idea. Comentaba al comienzo qué es plantear un problema. Plantear un problema es buscar información, es ahondar la idea que yo tengo. Si voy a hacer liderazgo, si voy a hacer pensamiento crítico, revisar libros, artículos, apoyarme también en revistas indexadas de alto impacto como la Web of Science, como Scopus, quien escribió en los últimos años sobre el pensamiento o sobre el pensamiento crítico, y voy entonces elaborando mi planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es otra cosa que la búsqueda exhaustiva de la información. Una vez que ya tenemos el planteamiento del problema, ¿no? Según Kerlinger, el problema, ¿cómo surge ya la pregunta de investigación? La pregunta, la formulación del problema es lo que me va a orientar cuál es, por dónde voy a seguir. Y aquí tenemos un cuadrito, si ustedes lo pueden apreciar, los objetivos. Aquí algo que tengo que resaltar, el objetivo general. El objetivo es hacia dónde queremos llegar. Y es como en la vida diaria de nosotros. Todos aquí presentes tenemos objetivos claros. Si no tenemos objetivos claros, somos como un barco a la deriva. Entonces, el objetivo general nos va a permitir desagregar de ese gran objetivo los objetivos específicos, que me van a permitir cumplir etapa por etapa para lograr el gran objetivo. Las preguntas de investigación, la justificación, el por qué y el para qué se justifica mi trabajo de investigación. ¿Cuál es, por qué tengo que recomendarlo? ¿Cuál es la propuesta también que al final vamos a tener? Todo trabajo de investigación debe terminar en una propuesta, ¿no? La viabilidad, el conocimiento, evaluación de las deficiencias en el conocimiento, ¿no? Todos estos elementos conforman el planteamiento del problema. Repito, los objetivos en el trabajo de investigación son muy importantes. El marco teórico, ¿qué significa el marco teórico? Son las teorías que van a respaldar las variables en estudio. ¿Yo puedo poner lo que pienso, lo que creo? No, por eso es el marco teórico. Usted puede tener un pie de página, resaltar alguna idea, pero en el marco teórico son las teorías, los modelos, los enfoques que respaldan a la variable en estudio. Tenemos los antecedentes, como ya les comenté, que sirven para no tratar de equivocarnos lo menos posible o nos van guiando, y las bases teóricas que conforman nuestro marco teórico de las variables en estudio, ¿no? Y te apoyas en libros, en artículos, en revistas, y aquí tenemos las bases de datos de algunas revistas que ustedes pueden apoyarse, como les dije, la Web of Science, Latindex, Scopus, tenemos Medlin Plus, y también tenemos bases de datos especializadas, por ejemplo, en educación, en deportes, en medicina. Hay que saber buscar también. Los buscadores son muy importantes. O sea, realmente no es difícil hacer un trabajo de investigación, pero sí demanda de un gran esfuerzo, de un gran compromiso con uno mismo y de acariciar ese sueño o esa meta, ¿no? Como ustedes ven,
pasas mucho tiempo invertido en buscar información. No es tan simple de poner, yo quiero Google y me bajo todos los artículos. No, hay que saber también depurar qué es lo más importante, lo más relevante de lo que no lo es, ¿no? Este cuadro nos permite ver cuáles son las etapas del proceso cuantitativo. Repito, en lo cuantitativo. Del problema van a surgir los objetivos, del estudio exploratorio es la consulta bibliográfica y las experiencias del investigador. Muy importantes también son mis propias experiencias, ¿no? Si yo no tengo ningún dato ahorita sobre la física cuántica, ¿por qué tendría que investigar algo que ni siquiera tengo una experiencia vivida o de repente un conocimiento construido? No hay nada que me permita a mí hacer ahorita un trabajo de investigación sobre la física cuántica. Entonces hay que también hay que elaborar trabajos donde uno tenga conocimiento previo y obviamente te guste y te apasione el tema, ¿no? El estudio exploratorio, la consulta bibliográfica, la experiencia del investigador. De la hipótesis van a surgir las variables y las definiciones operacionales, que es la matriz de operacionalización de la variable. Y ahí es uno de los momentos en que el estudiante también tiene como una camisa de fuerza. ¿Cómo podemos construir una matriz de operacionalización si no tenemos claro el marco teórico? ¿De dónde me van a salir las dimensiones, los indicadores, los ítems, si no tengo un marco teórico óptimo, adecuado? Una vez que yo tengo claro el marco teórico y domino conceptualmente la variable, inmediatamente soy capaz de poder elaborar las dimensiones, como les digo, los indicadores y los ítems. Pero si no está claro, si no domino el marco teórico, si no domino conceptualmente la variable, es uno de los momentos más difíciles para el estudiante poder construir la matriz de operacionalización. La verificación, que viene a ser la colecta de datos, y las inferencias, que ya es el análisis y la interpretación de esos datos. Recordemos que cuando construimos la matriz de operacionalización, entonces ya puedo construir el instrumento y los instrumentos van a pasar por validez y la confiabilidad del instrumento. Y para eso pues hay una prueba piloto, hay 3 expertos que tienen que firmar el instrumento, y no es tan simple como que pase un profesor y yo le diga, por favor, valídame el instrumento. El instrumento tiene que ser minuciosamente revisado para que se pueda firmar esa hojita y nos permita ya poder aplicar el instrumento. Porque una vez que apliques el instrumento, vamos a poder analizar y y elaborar las interpretaciones de esos datos, ¿no? Hasta aquí hemos visto el enfoque cuantitativo. Ahora vamos a entrar al cualitativo. ¿Qué es el enfoque cualitativo? Utiliza la recolección de datos sin medición. Aquí es las formas de vivir de diferentes comunidades, las formas de sentir, las formas de percibir el mundo. Entonces vamos a tratar de ver categorizaciones, vamos a categorizar el sentir de un grupo humano donde nosotros vamos a hacer la investigación, ¿no? Estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, y obviamente ahí hay que interpretar esos fenómenos de acuerdo con las personas que son implicadas, ¿no? Hay que interpretar esos análisis y ser muy objetivo. No, a veces hay investigadores que pueden estar parametrados o pueden tener prejuicios, y ahí sí que hay que tener mucho cuidado para poder analizar e interpretar exactamente los datos tal como se dan. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? También abarca temas importantes para poder investigar, ¿no? Pero en este enfoque se pueden desarrollar preguntas, hipótesis antes, durante y después. Una diferencia con el enfoque cuantitativo es que en el cuantitativo yo parto de la hipótesis. En el cualitativo van surgiendo las hipótesis, ¿no? El planteamiento del problema en el cuantitativo, antes de ella está el planteamiento del problema, en el cualitativo también, pero puedo regresar al planteamiento, porque en la medida que voy recabando datos, yo puedo regresar. Nunca está como finalizado.
Y en la medida que yo voy tomando datos, voy construyendo la teoría o me apoyo en la teoría que existe de acuerdo al contexto que yo tengo. Miren, es la diferencia que hay con el cuantitativo. El cuantitativo es más riguroso, es riguroso. El cualitativo puedo ir y venir de acuerdo a la información que voy teniendo, que voy elaborando, ¿no? Las características del enfoque cualitativo, tenemos el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, la concepción del diseño de estudio, fenomenológico, etnográfico, ¿no? La definición de la muestra inicial, la recolección de esos datos, el análisis de estos datos, que ahí tenemos que hacer una matriz de categorización para poder categorizar. Recordemos que el cualitativo va a cualificar, no cuantifica, aunque podemos también cuantificar cuando queremos ver cuánto se repite un determinado patrón, ¿no? Pero recordemos que es para cualificar. Interpretación de los resultados, elaboración de los resultados. Como pueden darse cuenta, hay diferencias con el enfoque cuantitativo, ¿no? Los datos cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de personas, de esa interacción que existe, ¿no? De las conductas observadas. El que hace una investigación cualitativa, como repito, tiene que despojarse de esos prejuicios para observar la realidad tal como se da, ¿no es cierto? El patrón cultural, denominador de los marcos de la interpretación cualitativos, ¿no? Que parte de una premisa, que en toda cultura pues existe, o sistema social, para poder entender las situaciones de cada lugar, de cada grupo etnográfico, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, la etnografía, determinamos cómo viven, cómo sienten. La cualitativa es muy enriquecedora. En cuestiones, por ejemplo, cuando se trata de recorrer tu país o recorrer tu ciudad, el campo, cómo viven, cómo sienten, esto nos permite tener un panorama más amplio y muchas veces cambiar nuestras formas de pensar. El mundo no es esto lo que uno cree, el mundo es mucho más allá. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? La teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los fenomenológicos y los diseños de investigación-acción. Quienes hacemos educación, quienes somos docentes, hacemos más investigaciones, investigación-acción, ¿no? El diseño sería este. Pero aquí vamos un poquito sobre la teoría fundamentada, ¿no? Es el interaccionismo simbólico, sociología, enfermería, educación, que son las principales carreras donde más lo utilizan. Es la construcción sobre la formación del producto, de las acciones y de las interacciones y de los procesos sociales que existen. Entonces podríamos nosotros tomar la teoría fundamentada o el diseño etnográfico, que ya responde a intereses de grupos de una determinada sociedad, o que quieres recolectar datos de unas formas, de repente de algunas culturas, ¿no? O grupos de determinadas etnias, o cuál es el comportamiento de ellos, ¿no? Entonces ahí utilizaríamos un diseño etnográfico. También tenemos el diseño narrativo. Hay historias de vida que son muy importantes. Entonces, ¿qué nos permite estar cuestiones que no estaban claras, ¿no? Acá en mi país hubo hace un tiempo una mujer que no permitió que las mineras ilegales estuvieran en esta región, Cajamarca, y luchó muchísimo y tuvo reconocimientos y premios a niveles internacionales. Entonces podemos nosotros tomar ese ejemplo y hacer un diseño narrativo de las formas como un ser humano puede a veces enfrentarse y afrontar alguna circunstancia complicada, ¿no? Sirven como para nos permite hacer estudios de ellos. Y para terminar tenemos pues la investigación-acción, que según Creswell, la investigación-acción se asemeja mucho al método mixto, dado que utiliza datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿no? Solo que difiere de estos al centrarse en la solución de un problema específico, ¿no? El mismo autor lo clasifica básicamente en dos tipos: investigación práctica y investigación participativa. Estos serían los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. Y bueno, tenemos el enfoque fenomenológico, ¿no? Que es entendida en el análisis descriptivo de vivencias
intenciones, hechos, objetos de análisis, ¿no? Justamente esas vivencias, cómo se perciben al interior de cada uno, ¿no? Cómo yo percibo de repente el celular, cómo se percibe el objeto para cada uno de nosotros, ¿no? Las diferencias, ¿cuáles son esas diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? ¿Cuáles las diferencias más resaltantes? En el cuantitativo la realidad no cambia por las observaciones y por las mediciones. La realidad no va a cambiar. En el cualitativo la realidad sí cambia de acuerdo a las observaciones que nosotros vamos haciendo, ¿no? Se aplica la lógica deductiva de lo general a lo particular. En el cualitativo es la lógica inductiva de lo particular a lo general. Perdón, de lo general a lo particular. En el enfoque cualitativo. Se prueban hipótesis, en el cuantitativo se prueban hipótesis, recordemos que en el cuantitativo partimos de una hipótesis, en el cualitativo surgen, se generan durante todo el proceso las hipótesis, inclusive después que ha terminado el trabajo de investigación. El diseño de investigación es estructurado, predeterminado en el cuantitativo. En el cualitativo es abierto, es flexible, se va dando durante todo el trabajo, ¿no? En la muestra se involucran muchos casos en la cuantitativa. Podemos, si hacemos una correlacional, si tenemos un diseño correlacional, podemos tener, si quieren, una muestra de 1000 personas, de 1000 estudiantes. En cambio, en el enfoque cualitativo se involucran nomás unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, ¿no? Esas serían las principales diferencias que existen entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno. Ninguno de los dos es mejor. Responde al planteamiento del problema. Yo quiero saber cuántas mujeres tienen cáncer, el número de mujeres que tienen cáncer en una determinada región o en un determinado hospital. Entonces voy a cuantificar cuántas mujeres tienen cáncer. Pero si quiero yo saber cuántas de ellas tienen miedo a la muerte, la tristeza de cómo van a dejar a sus hijos, ese dolor, no lo podría cuantificar, lo puedo cualificar. Entonces, hay diferencias, hay trabajos que responden a un enfoque cualitativo y otros que responden a un enfoque cuantitativo. Pero recordemos que en el enfoque cuantitativo todo está sistematizado y en el enfoque cualitativo también tiene una rigurosidad en ese sentido, pero es flexible porque nos permite ir y venir de acuerdo a los datos que nosotros vamos encontrando o a la realidad de la cual nos estamos enfrentando, ¿no? Que muchas veces la realidad rompe con la idea o con la teoría que tú tenías de algún determinado tema o idea que querías trabajar. Entramos al proceso y desarrollo de lo cuantitativo, lo cualitativo y viene el mixto. Puedo tener datos cuantitativos y puedo tener datos cualitativos. Todas las investigaciones pueden ser mixtas, no. Hay investigaciones, repito, hay investigaciones de acuerdo al planteamiento que te dan un enfoque cuanti o quali, o podemos también, el planteamiento nos va a permitir ver que podemos manejar un enfoque mixto, ¿no? Hay una cita de Roberto que dice que la meta de investigación mixta no es reemplazar la investigación cualitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambas en la indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades y potenciales. Hay muchas personas que no creen en la investigación cualitativa. Entonces podemos hacer un mixto para demostrarles desde el aspecto cuantitativo, las cantidades o la parte estadística, mostrarles, ¿no? Y también hay gente que a veces, asesores que dicen, pero ¿por qué no una cualitativa? Bueno, ahí podemos tener la mixta rescatando lo mejor de ambos enfoques. Los métodos mixtos, la realidad objetiva y subjetiva coexisten, ¿no? La realidad objetiva y la realidad subjetiva coexisten. ¿Por qué no pueden hacer la visión objetiva, cuantitativa, y la subjetiva viene a ser la cualitativa, ¿no? ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? Porque apoya con mayor solidez las inferencias científicas, permite una mejor exploración y una exploración y una explotación de los datos. Tenemos datos para ver cómo se sienten, pero al mismo tiempo poder medir
de un determinado grupo que estemos trabajando, mayor posibilidad de tener éxito al presentar los resultados, claro, porque no solamente me quedo en lo frío de los números o cuantifico, sino también puedo tener un cuadro donde voy a especificar el sentimiento. El ser humano no solamente es la razón y la objetividad, el ser humano está involucrado con el sentimiento, con las emociones. No es que puedo dejar de lado uno para darle prioridad a la razón. No es así, es una mezcla y me atrevo a decir, ¿no? Que somos más emocionales inclusive. A veces actuamos más por la emoción que por la misma razón. Oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación o fortalezas. Se encuentra en desarrollo, pero más que un proceso estandarizado, cada estudio mixto tiene su propio proceso, ¿no? Sus propias formas de cómo lo vas a elaborar. Un estudio mixto sólido comienza con un planteamiento del problema contundente. El gran secreto, señores, es el planteamiento del problema. Un buen planteamiento del problema es un trabajo al 80% exitoso. Basta con, cuando uno es asesor, basta con revisar un planteamiento del problema y no es coherente, ya no revises lo demás porque todo está mal. Tiene que ser mucho esfuerzo en el planteamiento del problema, ¿no? Las preguntas y objetivos son el centro del proceso de la investigación. Preguntas y objetivos de investigación, la teoría y las creencias, el rigor y la validez, los métodos y los propósitos. En estos diseños mixtos generales tenemos el diseño concurrente, el diseño anidados, el diseño secuencial, ¿no? Que es quanti, quali, se va dando de esa manera, y el diseño de integración, todo lo vamos integrando. Para ir culminando sobre estos enfoques, la investigación es un proceso riguroso y hay que ser muy cuidadoso, sistematizado en buscar resolver un problema. Repito, buscar resolver un problema, que tengas compromiso, que acaricies el objetivo, que acaricies un sueño. Creo que cuando uno hace un trabajo de investigación, es todo tu esfuerzo desplegado para lograr una meta, ¿no? La ruta de investigación cuantitativa se sirve de números y de métodos y de casos concretos para llegar a una descripción. Comprobar hipótesis causales es sistemática y generalizadora. La ruta de investigación cualitativa abarca enfoques por definición, no necesariamente, como dije, son numéricas. La cualitativa sí se va a servir de entrevistas a profundidad. El investigador forma parte de ese grupo que está investigando. Casi siempre es así. El investigador es el propio instrumento. Es increíble, pero él se convierte en el propio instrumento de la recolecta de datos, ¿no? El empleo de las rutas de investigación me permite corregir los sesgos que puedan tener, ¿no? Dice aquí una frase de Galileo Galilei, dice, mide lo que sea medible, ya es medible lo que no sea. Y una frase de Karl Popper, la ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada. Y los que hacemos investigación y los que estamos metidos en el mundo de la educación, sabemos que durante toda nuestra vida vamos a seguir estudiando, vamos a seguir tomando diplomados, maestrías, doctorados, porque las estrategias cambian, la nueva tecnología, las tecnologías, miren, ahora tenemos que capacitar docentes y también capacitar estudiantes en competencias digitales. El mundo para nosotros hoy cambió totalmente. Entonces, si el conocimiento de todos los pueblos. Bien, si hay preguntas, por favor, con muchísimo gusto. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Gracias. Si hay preguntas, por favor. Claro, claro. Muchísimas gracias a la doctora Tamara Tatiana Pando. Les recuerdo al público asistente que tienen el chat para hacer las preguntas correspondientes. Mientras haya alguna pregunta, pues les hago una síntesis en general de un tema que es un tema importante para nuestros estudiantes. La doctora Pando ha tocado muy didácticamente, diría yo, de manera muy clara y muy precisa, temas que son realmente preocupantes para el momento de hacer
un trabajo de investigación de nuestros estudiantes. Particularmente, pues, su visión en torno al planteamiento del problema es un nudo neurálgico, ¿no? Toda investigación depende justamente del planteamiento del problema y es donde está la falla de todos los trabajos de investigación, ¿no? Si hay un buen planteamiento del problema, como la doctora perfectamente indica e insiste, hay una buena investigación. Y yo también parto del mismo principio, si no hay un buen planteamiento del problema, no vale la pena revisar el resto del trabajo, porque obviamente pues ya ahí no hay nada que hacer, ¿no? La doctora ha hecho una excelente síntesis del libro de Roberto Hernández Sampieri, que es uno de los más reconocidos escritores, igual que al doctor Martínez Migueles, en el campo de la investigación en general, ¿no? Básicamente, pues ellos apoyan bastante la investigación cualitativa, sin embargo, la mayor parte de sus libros presentan los dos enfoques, como la doctora particularmente ha presentado acá. Nos ha hablado de la estructura del trabajo de investigación, ¿no? Que obviamente requiere un planteamiento del problema donde se tienen en cuenta las preguntas y los objetivos de investigación. Un marco teórico que recoge los antecedentes y la teoría. Y también la doctora mencionó un punto bien importante que es bueno como estudiantes tener presente, ¿verdad? Y como investigadores, que si nosotros no tenemos claro los objetivos, no tenemos claro la base teórica. Y si no tenemos una buena base teórica, es imposible que hagamos una buena matriz de variables o una matriz categorial cuando hablamos de investigación cuantitativa, ¿no? Entonces son los puntos que básicamente yo considero también pueden ser interesantes, ¿no? De nosotros como tutores, profesores de titulación o acompañantes de la investigación de nuestros estudiantes, siempre tengamos en cuenta. Ha hecho una excelente síntesis de lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa, y básicamente de la cualitativa los enfoques que más se utilizan, especialmente en el campo de la educación, la investigación-acción, ¿no? Fundamental para el desarrollo de una práctica profesional o una práctica docente, una investigación docente. Sin embargo, pues sabemos que hay muchos otros enfoques de la investigación cualitativa, etnográfico, fenomenológico, hermenéutico, y ha establecido las grandes diferencias que hay entre ambos enfoques. En cuanto a la realidad, los enfoques cualitativos y cuantitativos tienen distintas perspectivas. La realidad en el cualitativo no cambia, mientras que en la cuantitativa es cambiante. Con respecto a la lógica, la doctora nos ha indicado que en el enfoque cuantitativo la lógica es deductiva, mientras que en el cualitativo es inductiva. Con respecto a la hipótesis, se prueban hipótesis en el cuantitativo, es decir, que ya debemos tener una hipótesis predeterminada para hacer la investigación. Mientras que a lo largo del cualitativo se van haciendo las hipótesis. Pueden surgir hipótesis y se puede incluso reformular el planteamiento del tema o mejorar o ampliar, ¿no? Porque es un diseño bastante, o un enfoque bastante flexible. En cuanto al diseño, pues justamente decía eso, que el cualitativo es flexible, mientras que el cuantitativo es estructurado. Y en cuanto a la muestra, también es bien importante destacar que en el cuantitativo requiere número predeterminado. La muestra es importante a nivel de número. Pero en el cualitativo, pues yo siendo de las ciencias blandas, pues comparto mucho la idea que un solo informante o un solo documento puede servir para toda una investigación, porque la intención del enfoque cualitativo quizás no es generalizar, sino analizar los casos particulares, ¿no? Entonces, básicamente, pues esa ha sido la presentación muy precisa y didáctica, bastante valiosa, pienso yo, para nuestros estudiantes, de la doctora Pando. Cualquier otra información o pregunta, por favor, agradezco utilizar el chat en los breves minutos que nos quedan. Por acá comentan conocimiento, que nos hacen un reconocimiento. Muchas gracias a los organizadores del evento y muchísimas gracias le extienden a la doctora Pando por su información de interés y le desean un feliz día. Doctora Ada, permítame ahí aclarar ¿no? unas ideas para todos los que estamos aquí presentes. La investigación nos permite transformar las realidades que nos toca hoy vivir, y países como el nuestro, que afronta tanta crisis y el índice tan alto de corrupción, necesitamos formar nuevos líderes en todos los sentidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo nosotros investigadores y trabajar con ellos. La juventud tiene colores, tiene música. Cuando uno le dice a los muchachos, vamos a la punta del cerro, los muchachos no miden el riesgo, no miden el miedo y van con nosotros. Entonces creo que nos toca también a nosotros trabajar de la mano con los chicos de pregrado,
Y desde la básica regular, desde la profesora de inicial o de secundaria, tiene que ya estar inmersa en el mundo de la investigación. Y fíjese que ahora nosotros como docentes, para mantenernos, tenemos que estar ahora en publicaciones constantes de artículos científicos y en revistas de alto impacto, ¿no? Entonces, esta movilidad académica que se nos viene ya con mucha fuerza, nos va a permitir estrechar lazos de amistad, de hermandad y de hermanos países, hacer investigaciones en conjunto. Así es, doctora, perfectamente de acuerdo. La doctora Amparo Cazorla le da las gracias y le felicita por compartir la base de la investigación. Hay una pregunta de un estudiante que me hacen acá, es esta, ¿no? El estudiante pregunta, si tuviera que escoger entre un artículo científico o un proyecto de investigación, ¿cuál escogería usted y por qué, doctora? No entiendo, si tuviera que escoger un proyecto o un artículo. Exacto, una cosa u otra, ¿cuál escogería usted y por qué? Lo que pasa es que el artículo científico se desprende del proyecto y del informe final de investigación. Surge el proyecto, el informe final, y una vez que ya tengamos ese informe final, lo convertimos en un artículo científico. Entonces, el artículo está basado en lo que es el proyecto o el informe de un trabajo de investigación. Ahora, si ella se refiere a si cojo un trabajo de investigación con un artículo, una tesis con un artículo, va a depender. Hay trabajos, por ejemplo, de jóvenes de pregrado que resultan ser mucho más interesantes que uno de maestría. Así que es sentarse, revisar la información y poder sacar los datos más relevantes. Pero si el artículo está ya en revistas indexadas de alto impacto como Scopus o la Web of Science, sí tienen ya un nivel riguroso, ¿no? Entonces me basaría en lo que es el artículo científico de revistas de alto impacto. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta y al joven por su gentil pregunta. Para dar continuación a la agenda y para cerrar la actividad, invito a la compañera magíster Ximena Zúñiga a sus palabras de agradecimiento en nombre de la organización del evento. Gracias, Adita. Quiero agradecer de manera muy especial en esta mañana a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación, a la doctora Amparito Cazorla, al doctor Gonzalito Pombosa, nuestra directora de carrera, Sandrita Tenelanda, y de manera muy especial a la doctora Tamara Pando, quien aceptó muy gustosa de participar en esta actividad y nos acompaña para compartir estos conocimientos, estas experiencias que van a ser de utilidad no solamente para los docentes, que también damos tutoría a nuestros chicos, ¿no? Sino también para poder seguir motivándonos a investigar, a trabajar más en el aspecto investigativo y sobre todo a los estudiantes para darles diferentes rutas, diferentes caminos, como decía la conferencia, ¿no? Rutas de la investigación científica, que existen diferentes vías para llegar a esos conocimientos que anhelamos descubrir como seres humanos. Mi agradecimiento fraterno a usted, que es una representante de nuestro país hermano, por participar y gustosos de tenerle como Universidad Nacional de Chimborazo en esta actividad. También agradecer a nuestros estudiantes por estar aquí, porque ustedes son la razón de ser de la universidad y para que nosotros sigamos creando estos espacios de participación, de compartir estas experiencias. Mi agradecimiento fraterno también a Adita, que nos acompañó en esta mañana como moderadora de la actividad, y gracias por estar aquí. Espero que este evento ha sido muy significativo para cada uno de nosotros y que se den eventos a posterior con la doctora Tatiana Pando. Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien, gracias a la compañera Ximena Zúñiga. Y bueno, en nombre de la vista ya de la hora, y agradeciendo nuevamente la presencia de la doctora Pando, en nombre de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ciencias de la Educación Humana y Tecnología, y de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la Física, en nombre de la doctora Amparo Cazorla, del compañero doctor Gonzalo Pombosa, de nuestra querida compañera máster, directora de la carrera, Sandrita Tenelanda, y en nombre de la compañera Ximena que acaba de intervenir. Muchísimas gracias, doctora, por su participación, y a ustedes, todos los compañeros que nos han acompañado en la mañana de hoy, a los estudiantes, muchísimas gracias por su participación. En el chat entonces se encuentra el link de asistencia. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, agradecidos por
la oportunidad de compartir estos espacios que pese a la pandemia son bien enriquecedores. Una linda mañana para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jimenita. Gracias, doctora Ada. Gracias, doctora. Señora Sandrita. Gracias. Gusto. Gracias Chao, a ustedes. chao. Muy amable. Buen día. Buen Hasta día. luego.